este año ha sido un año difícil para la mayoría, para algunos más que para otros. Y quería compartir en este vídeo de hoy con ustedes todo lo que este 2020 ha significado para mí, para poder darles una óptica de cómo abordar los problemas, cómo manejar el estrés, cómo el estrés te perjudica, cómo el comportarte desde cierta manera, a veces en lugar de jugar a tu favor, juega a tu contra, en tu contra. Eh, la transmisión de hoy es una transmisión especial que llevo hace tiempo queriéndola hacer, hace tiempo con muchas ganas de compartir con todos ustedes estas lecciones, estos aprendizajes, todas estas vivencias que durante este 2020, pues estoy segura que muchos han pasado, estoy segura que muchos han tenido un año que puede haber parecido muy complicado, que puede haber sido complicado, de hecho. Y por eso es que hoy quería hacer este live, perdón, lo voy a compartir en mi grupo, me había olvidado de compartir en mi grupo. No, más opciones, compartir en un grupo. Tengo un grupo listo, ahí está. Entonces, la idea era que yo pudiera compartir con ustedes toda esta experiencia y a partir de esta experiencia ustedes mismos puedan hacer un análisis de cómo han estado abordando las situaciones que les ha tocado vivir y puedan entender cómo a veces las personas nos regimos por miedo, las personas nos regimos por dudas, las personas nos regimos por inseguridades, por patrones de escasez con los cuales hemos sido criados, con los cuales hemos sido programados y que no nos llevan a tener buenos resultados y sin embargo a veces no somos conscientes de ellos y no los rompemos precisamente por no ser consciente de ellos, ¿no? Entonces, voy a comenzar prácticamente por el principio de la situación. Yo comencé el 2020 de forma espectacular, lo comencé muy bien, de hecho, comencé con un muy buen estado de salud, comencé un 2020 muy bueno, comenzó un 2020 en un muy buen estado, con muy buenos contratos laborales, todo enero, febrero y principios de marzo fue un periodo donde fui creciendo, fui generando más ingresos, fui generando más contratos y yo estaba con muchas ganas, con mucho ánimo, muy dispuesta a que todo esto siguiera funcionando, ¿no? Sin embargo, llegó el momento de la pandemia y pues yo me quedé varada, ¿no? Fui una de las personas que se quedó varada fuera de su casa. En ese momento yo me pregunté cómo es que yo había manifestado eso, ¿no? Yo soy maestra en ley de la atracción y como maestra en ley de la atracción entiendo que absolutamente todo lo que nos pasa en nuestra vida es consecuencia de aquello a lo que hemos estado enganchando, de aquella forma de ver la vida, de aquella forma de procesar las situaciones, de aquello que está mucho dándonos vuelta en la cabeza y que no nos suelta, ¿no? Muchas de esas cosas tienen que ver con nuestra infancia, todo lo que nos ha golpeado en la infancia, todo lo que nos ha marcado fuertemente en la infancia, sobre todo experiencias de abandono, experiencias de abuso de cualquier tipo, nos determina en cómo nos estamos comportando o cómo nos comportamos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, yo hace mucho tiempo que inicié un proceso de sanación personal por este proceso que yo viví de abandono paterno. Y eso me había llevado a mejorar las relaciones con mi papá, pero todavía no sentía del todo que mi papá fuera mi papá, ¿sí? No lo sentía como tal. El año pasado yo permití que se diera un espacio a través de un viaje que hice, un espacio donde mi papá viajó conmigo, donde mi papá estuvo conmigo, donde recién por primera vez, desde que, no sé, pues supongo que desde chiquitita, pude sentir que mi papá era mi papá, porque hasta antes de eso, si bien había la intención de él de reconciliarnos, si bien habíamos hablado, habíamos aclarado cosas, había habido perdón hasta cierto punto, perdón no es sanar necesariamente. Hay muchas personas que se meten a terapias de perdón y que perdonan y todo, pero perdón no es sanar. Sanar es cuando tú puedes hacer que los comportamientos que tú tienes
a partir de la vivencia que tú has tenido cambien, porque tu forma de ver la vivencia cambia. Entonces yo había empezado el proceso de sanación, pero había algo que faltaba, ¿no? Entonces, en septiembre del año pasado, para mí fue la primera oportunidad de sentir a mi papá como mi papá desde que era chiquita, ¿no? Que no lo veía así, porque lo veía más lejano, no lo veía tan cercano, él no había crecido con nosotras. Y este año, al darse esa situación en la que yo me quedé varada con mi hermana, fue la oportunidad de que él se hiciera cargo de nosotras, ¿no? De que él nos buscara un lugar para estar, de que él nos socorriera, nos llevara al aeropuerto, nos llevara desde Talara a Piura, nos instalara, estuviera muy pendiente. Y fue un periodo muy difícil, tanto para mí como para mi hermana, por ser madres, porque se dio este nuevo sistema escolar, porque yo tenía a mi hija lejos, mi hermana aún más lejos, porque mi hermana vivía en Arequipa y no había cómo ayudarlas. Viajé por 2 días y medio, no llevé computadora, no tenía implementos de trabajo, no tenía cómo hacer algunos procesos, no tenía cómo llevar a cabo algunos trabajos y se me cayeron eventualmente un montón de mis temas laborales, se me cayeron porque quedaron en stand-by. Yo hacía talleres presenciales con empresas y no pudieron continuar, ¿sí? Se quedaron ahí muchos contratos con 3 empresas que tenía y que estaban programados hasta junio. Entonces, perdí todo eso, lo di por perdido. Algunos procesos de coaching los tuve que suspender, un par los terminé, pero me fue muy complicado tratar de trabajar con el celular, tratar de lidiar con el clima que para mí era completamente distinto y hacía demasiado calor. En Piura hace mucho más calor que en la playa, en realidad. Tener que hacerme cargo de cocinar, que yo no cocino, no me gusta, tener que hacerme cargo de otras cosas, estar animando a mi hermana, que por ratos también se sentía mal, muy decaída, ¿no? Porque ella estaba mucho más lejos, ¿no? Yo tenía que llegar a Lima, ella tenía que llegar a Arequipa. Entonces fue un proceso complicado. En algún momento ella me decía que no entendía y yo le decía, pues yo creo que este es el espacio para reconciliarnos con mi papá, ¿no? Pero en realidad fue mucho más, porque mi papá falleció en octubre de este año, ¿no? Y cuando a veces las personas no entienden o no quieren entender que todo tiene un sentido, ¿sí? Y obviamente en octubre cayó del todo esa pieza para nosotros y entendimos que efectivamente el quedarnos varadas ahí, ese mes que estuvimos varadas, el quedarnos ahí y poder recuperar en cierta medida un poco más la relación, poder acercarnos a él, poder sentir su apoyo de alguna manera y verlo, fue el espacio para poder cerrar algo antes de que él se fuera, antes de que él partiera, porque él murió de imprevisto por una complicación del hígado, le dio una hepatitis y por miedo, por todo este miedo de la enfermedad, o sea, el miedo es fatal, él no fue a verse y se agravó y falleció, ¿no? Y no pudimos ir a despedirnos tampoco de él. Pero creo que el universo nos regaló esa oportunidad por el verdadero deseo que teníamos tanto yo como ella de poder sentir eso, de poder sentir que a mi papá le importábamos, de poder sentir que él se hiciera cargo de algo, de poder sentir que realmente éramos importantes para él, porque como hijo, cuando no lo vives de niño, te quedas marcado con eso, te golpea. Y al golpearte, luego de adulto, replicas esas cosas y vives en la necesidad de que alguien te cubra eso, vives en la necesidad de estar pendiente de si eres importante para alguien o vives incluso abandonando las situaciones, las personas, las relaciones. Entonces todo eso trae mucha cola, ¿no? Pero cuando vas sanando te vas dando cuenta de este proceso y al darte cuenta de este proceso vas buscando corregirlo por tu bien, por el bien de tu relación y por el bien de tus hijos, si es que tú tienes hijos, ¿no? Porque cada uno de nosotros es ejemplo de sus hijos. Entonces, nosotros después le vimos el sentido a todo esto, ¿no? Pero esta situación de quedarme varada no solo fue la situación que me dio pie a que pudiera reconciliarme con mi padre, a que pudiera sentirme que hice lo que tenía que hacer y no que él se fuera y que nos sintiéramos mal o tristes porque estuvimos muy distanciados, ¿no? De hecho, faltaron muchas cosas por hacer con él, sí, no lo tuvimos en nuestra infancia y en nuestra adultez en general, ¿no? Pero
creo que en medio de todo llegamos a cerrar en cierta medida ese capítulo de alguna forma, ¿no? Por otra parte, el quedarme varada ahí sacó a reflotar dos patrones mentales de escasez que yo aún no los tenía del todo superados, y es uno, el darme de héroe y buscar ayudar a otros, ¿no? Pero a veces uno se olvida que antes de ayudar a otros tiene que ayudarse a uno mismo, y que a veces por ayudar a otros terminas metiéndote en un mayor problema, incluso dejando tu bienestar de lado en esa búsqueda de ayudar a otros. Entonces, en mi búsqueda de ayudar a otros y en mi búsqueda de hacer las cosas bajo el factor de aprobación, de que vieran que yo hiciera las cosas por la vía legal, porque estaba prohibido moverse, yo quería moverme por lo legal, no quería irme sin permiso, porque alguien ahí nomás me dijo, pero contrátate un carro y muévete, no creo que te digan nada el segundo día. Y yo no, que no puede ser, que tiene que ser legal, que tiene que ser así. En el afán de hacerlo así, en el afán de ayudar a las demás personas, me metí a hacer una data nacional de todas las personas que estaban varadas, que el tema no era tocado, el tema se pasaba por alto, los escribíamos a periodistas, escribíamos a autoridades y no nos hacían caso, y el tema pasaba por alto, y habíamos muchas personas, yo estaba segura que habíamos muchas personas que habíamos quedado varadas. Y me puse a hacer una data, comencé a buscar información, a meterme a los grupos, a escribir quiénes están varados, escríbanme quiénes están en Piura, quiénes están en cualquier parte. Hice una data, y eso lo hice después de una semana y media de estar pensando cómo podía salir de ahí, cómo podía hacer las cosas por la mejor vía, cómo podía ayudar a que muchos que estuvieran en mi situación salieran de ahí. Y eso me ocasionó un gran problema. ¿Por qué me ocasionó un gran problema? Uno, porque la gente a veces se pasa de la raya en no entender hasta dónde la privacidad de alguien es importante, ¿no? Entonces, alguna de las personas que entró en alguno de los grupos que armé puso mi celular en Facebook, puso mi información en redes sociales, y todos los días, desde las 6 de la mañana hasta casi la 1 de la mañana, recibía llamadas telefónicas, gente que me lloraba, que me contaba su situación, que me pedía ayuda. Yo no era quien tenía la decisión de sacar a esas personas, yo no podía, yo lo que estaba haciendo era la data, buscar los contactos, ver cómo podíamos solucionar el tema, ver cómo podíamos regresar a nuestros hogares, porque yo tenía la suerte de que mi papá me había dado el departamento, pero había mucha gente que no, y ya no tenía plata para seguir pagando un alojamiento, la comida, y era todo un tema. Entonces yo me cargué emocionalmente con todas esas llamadas desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana, apagaba mi celular, recibía llamadas y paralelo buscaba hablar con autoridades, iba al gobierno regional, nadie me atendía, nadie quería hacernos casos, escribíamos a noticieros, a diarios, a periódicos, no querían escucharnos, hasta que por fin conseguimos el contacto de un congresista. El congresista nos escuchó, el congresista hizo un pedido y el congresista llegó a elevar el tema al presidente de la República. Fue ahí que el presidente de la República dijo, oh, hay miles de peruanos varados. Sí, hay miles de peruanos varados, por favor, déjanos regresar a casa. Y sin embargo, el presidente pues hizo lo mejor que pudo hacer, supongo, que es lo que se le puso a él por la cabeza, derivar este tema a los gobiernos regionales, ¿no? Lamentablemente, muchos gobiernos regionales se lavaron las manos, como fue el caso del gobierno regional de Piura, donde yo estuve, que dijo, yo no voy a ver por la gente que está varada acá y voy a tratar de hacer que la gente, los piuranos varados en Lima y en otras partes puedan regresar, pero los que están varados acá, arréglenselas. Y ese fue todo un problema, porque algunos gobiernos regionales quisieron hacerse cargo, otros no. Lima no tenía ni gobierno regional, se peloteaban a todo mundo, la gente de Lima nos, ¿qué hacemos? ¿Con quién vamos? ¿Dónde vamos? Estábamos al aire, jodidos, sin quien nos ayude, sin nadie que nos ayude a regresar a casa, sin tener la manera cómo hacerlo. Yo ya había agotado todas las vías, las personas del Congreso trataron de ayudarnos lo más que pusieron, ellos mismos se frustraron, incluso un periodista de Piura nos dio mucha cabida, mucha apertura, fue Lee Guamán, y yo le agradezco mucho que él nos abriera las puertas. Y recién ahí otros periodistas comenzaron a preguntar y escuchar, y realmente en ese momento para mí era como que muy indignante, ¿no? De, sí, ahora que el presidente lo ha hecho bulla y ha hecho un escándalo, ahora sí nos miras, ¿no? Pero antes ni nos escuchabas. Ahora sé que
cada persona mira las cosas desde su óptica y la verdad no me molesto ni me indigna como me indignó en ese momento, pero todo eso me llevó a una situación de estrés terrible. Yo ya no hacía lo que normalmente, yo como maestra en ley de la atracción, como una persona que trabaja su mente, tengo una rutina de alineamiento, hago ciertas cosas, dejo de hacer ciertas cosas, y sin embargo volví a caer en la trampa en la que normalmente caen las personas, ¿no? El tratar de salvar a otros, el estar desesperados, el desconectarme con el final, con tener la certeza de que iba a llegar, el desesperanzarme. Y todo eso me llevó a un nivel de estrés muy crítico. Finalmente ese nivel de estrés terminó colapsando. ¿Por qué? Porque la única manera en que pude venirme fue cuando un ministro, el ministro Morán, fue el que hizo la declaración diciendo que podían venirse con los automóviles, que a los 2 días salió a desmentir otro ministro, pero en ese interín todos los que pudimos nos vinimos, ¿no? Y él fue la única forma. Después muchas personas llegaron de forma ilegal, otras caminando, porque no se han hecho cargo. Han sido pocos los gobiernos que se hicieron cargo y fueron pocas las personas que pudieron regresar por la vía legal, digamos, aunque esa metida del pata del Congreso y del ministro fue en cierta medida legal porque la declaró. Entonces todos llegamos, muchos llegamos de esa forma y yo sufrí un estrés postraumático después de eso, ¿no? El estrés postraumático, pesadillas de que no llegaba una semana entera, de que no podía estar bien. Y para todo esto ya el nivel de estrés había colapsado en mí, había botado mi sistema inmunológico al piso, el hecho de que yo estuviera en Piura con el ventilador y con todo eso me había afectado un poco los bronquios. Llegué a los 15 días, qué sé yo, pues caí un poco mal y ya eso abrió la puerta a que me diera COVID, ¿no? Entonces me dio COVID, me dio neumonía, nunca supe que tuve neumonía durante todo el tiempo que estuve metida porque como fue relativamente finales de abril, mayo, que todo esto pasó, la gente te miraba con miedo. De hecho, yo he vivido en carne propia, en cierta medida, no diría que es desprecio, sino el terror, ¿no? El terror con el que actuaban algunos médicos, no querían auscultarme de lejitos. Yo no sabía cómo estaban mis pulmones porque no se acercaban a auscultarme, no me mandaron a hacer, no había pruebas en las clínicas, tuve que irme a una clínica privada y pagar un montón de dinero para no ir a salud. Gracias a Dios tengo recursos para poder hacerlo. Y ahí me hicieron mi prueba y salió a los 4 días que estaba con COVID, estaba metida en mi cuarto, estuve un mes metida en mi cuarto. El estar encerrado no es un juego, es mucho más estresante. Y yo estaba con neumonía y yo no lo sabía. No lo sabía porque nunca me mandaron a hacer un examen, porque no tuvo el criterio el médico en ese momento de hacerme el examen, pese a que hice fiebre, pese a que sudé el pecho, pese a todos los síntomas, ¿no? No lo hizo, supongo que por miedo, qué sé yo, ¿no? Porque como yo podía respirar normal y no me estaba muriendo, pues no lo hicieron. El asunto es que después de ese mes, durante todo ese mes, los primeros días yo recuerdo que entré en lo que normalmente entran las personas, en una pose de víctima, ¿sí? En ese de ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces me entró el ¿por qué a mí? Si yo soy buena persona, si yo no le hago daño a nadie, si yo trabajo mucho en mi alineamiento. Y después de unos 10, 15 minutos de entrar en eso, me di cuenta y dije, a ver, Nela, un rato, tú eres maestra en ley de la atracción, tú tienes que encontrar qué te ha llevado a esto. Y fue ahí que me puse a hacer un análisis, ¿no? De qué me había pasado. Conecté a mis mentores, tuve con ellos una sesión donde me ayudaron un poco a lidiar con ese miedo, con ese estrés. Y luego me di cuenta que efectivamente yo había dado pie a eso, primero porque había tirado mi sistema inmunológico al piso, y segundo porque, y siempre yo digo es muy importante cuando tú buscas atraer algo que sea lo suficientemente específico, porque recuerdo que estando en la playa el día y medio que estuve, porque después estuve corriendo tratando de regresar, el día y medio que estuve y estaba feliz y agradecida porque había logrado muchas cosas, había roto muchos patrones limitantes del dinero, mucha desconexión, había pasado por el patrón de abandono y ya lo había superado y sentía que estaba muy bien en todas las cosas. Y recuerdo que le dije, universo, a mí lo único que me falta es aprender a sanarme y quiero aprender a sanarme.
Pero claro, yo pensaba desde quiero sanar mis rodillas que me duelen, ¿no? Una cosa así. Sin embargo, no fui lo suficientemente específica y el universo creo que se daba cuenta que yo necesitaba esa experiencia dura que viví de entender que yo podía tener el poder de sanarme. Y me mandó todo eso, ¿no? Me mandó el COVID, me mandó la neumonía. No sufrí en el sentido de que me diera una cosa grave ni nada, ¿no? Porque podía respirar. Pero todo el tiempo que estuve ahí trabajaba respiraciones, trabajaba meditaciones, me puse a hacer Kundalini Yoga. Esa enfermedad, o sea, el pasar por ese proceso me llevó a hacer algo que yo hace tiempo que quería hacer y no lo hacía, que era ponerme a hacer yoga, ¿no? Yo tenía, de hecho, ya el deseo desde el 2019, mediados de año, que dije, voy a hacer, y a veces uno no hace aquello que realmente desea, pero cuando lo deseas tanto, de alguna forma, el universo hace que se den las circunstancias para llevarte a hacer aquello que tú quieres, ¿no? Y yo deseaba eso, yo ya deseaba mucho hacer Kundalini, tener un mejor cuidado de mi salud y todo esto fue el espacio para eso, ¿no? Por eso es que yo digo, aunque pareciera que me hubiera dado con palo, porque si bien no fue nada grave, me dio espasmos musculares, se me asentó la fibromialgia, se me complicó con el estómago, hasta me dieron dolores de brazo y todo, taquicardia, cosas que yo dije, miércoles, mi corazón, pero si mi corazón siempre estaba bien, ¿no? Como repito, afortunadamente y por haber roto limitantes del dinero, tengo el dinero para poder invertirlo, pues me chequeé con cardiólogo, primero todo teléfono, porque no había, después ya abrieron las clínicas, cardiólogo, neumólogo, neurólogo, gastroenterólogo, exámenes que me hicieron, alguna medicación posterior para el tema neurológico, refuerzos del sistema inmunológico, medicamentos, más que medicamentos son suplementos que son de alto valor, ¿no? Y todo eso fue complementario a lo más importante que hice. Y lo más importante que hice fue, uno, darme cuenta cómo el estrés te lleva a esos niveles. Y hay mucha gente que cree que es normal vivir en estrés y no hace nada para dejar de vivir en estrés, ¿no? Y el estrés es solo cómo estás abordando mentalmente la situación, porque estoy segura que de repente para otras personas que vivieron una situación similar como la mía, no fue tan compleja como yo la viví por el hecho de querer hacer las cosas por lo legal, bien, querer ayudar a un montón de personas y no lograrlo, o meterme en ese rollo de estar ahí tratando de salvar al planeta cuando todavía ni yo me había salvado. Entonces, para mí fue una situación de estrés compleja y cada uno vive las situaciones de diferente manera y por eso el nivel de estrés es totalmente distinto, pero es justamente el estrés que es mental, o sea, la causa del estrés es mental, lo que uno debe aprender a trabajar y eso implica cambiar patrones de pensamiento, soltar cosas, ¿no? En este interín, como ya había salido de todo el mes de estar metida en mi cuarto y seguía con malestar, me hice mi tomografía y ahí salió que estaba con neumonía, ya en fase residual, ¿no? Entonces ahí yo dije, wow, qué horrible que, cómo es. Y ahí me vieron neumólogos de manera telefónica y me dijeron que bravo, tu cuerpo, qué bestia, qué fuerte, para haberse soportado todo eso sin neumonía y con COVID sin ninguna medicación, porque me dieron Panadol y me dieron un antihistamínico y se acabó rápido y eso fue, ¿no? No me dieron ninguna medicación. Entonces yo ahí me di cuenta del poder que tenía mi cuerpo para sanar, porque había sanado solo de esa neumonía, porque no me dieron ninguna medicación. Obviamente el pulmón se tenía que recuperar, en la tomografía todavía salía con vidrio esmerilado, tenía dolores, tenía fastidios, tenía cosas y tenía los rezagos que les decía, ¿no? Del estómago, dolores neurológicos, la espalda que sentía, espasmos musculares. Finalmente con un tratamiento neurológico que luego lo fui espaciando, fui mejorando, ¿no? Fui mejorando y siempre estuve trabajando acá, 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 tuve que pedir, ¿no? Y ahí yo creo que a veces uno tiene que ser lo suficientemente humilde para saber hasta dónde estás pudiendo solo y cuando ya no estás pudiendo solo, cuando necesitas ayuda, sobre todo si quieres que las cosas se hagan rápido, ¿no? Que las cosas se logren de forma más rápida. Entonces, yo me di cuenta que tenía un miedo a morirme terrible y no sabía por qué, no entendía de dónde, por qué tenía miedo a morirme si estaba respirando, si no tenía ningún síntoma grave.
Entonces, en ese momento decidí que tenía que buscar ayuda, ¿no? Y busqué ayuda de una colega que es formada igual en lo mismo que yo, en las mismas disciplinas, en coaching, que conoce de PNL, de hipnosis, de ley de la atracción, que ya había pasado por experiencia de curarse, ya también, porque siempre un mentor es bueno que haya pasado por tu experiencia, es mejor, ¿no? Que haya pasado por tu experiencia para que te pueda dar no solo temas de coaching, sino enseñarte cómo salir de la situación. Entonces, ella me ayudó también a pasar por este proceso y en ese interín llegaron otras personas que también me ayudaron en este proceso porque yo las llamé, porque yo las manifesté, que de alguna u otra manera, con alguna técnica, con alguna meditación, con algo más, todo el proceso que estaba yo llevando el Kundalini Yoga, que me permitió tener más autoridad sobre mí, que me permitió entender que mi cuerpo, uno, es mi templo y dos, está al servicio de mí, que mi mente es finalmente la que ocasiona el tema, cualquier enfermedad lo ocasiona la mente, y también mi propia iniciativa, ¿no? Que me metí a estudiar biodescodificación, más que por un tema de seguir formándome, por un tema de autosanarme. Como yo siempre les digo, yo lo que aplico en todos mis clientes, en las cosas, las personas con las que trabajo, todos los temas que trabajo son temas que yo he vivido, que yo he superado para poder ayudarlos de forma más efectiva. Y este tema de salud es un tema en el que no quería entrar porque no me sentía autoridad, pero de alguna manera me llevó el universo a hacerlo porque yo sentía que sí quería sentirme autoridad en ese tema. Entonces, todo lo que atraemos a nuestra experiencia en realidad tiene que ver con lo que concebimos sobre nosotros como posible, ¿no? Entonces, yo concebía que quería alinearme haciendo yoga, que quería mejorar mi alimentación, que quería mejorar mi salud, que quería entender cómo retomar el poder y dejar de lado ese miedo, porque yo me encontré con que tenía un factor de hipocondría muy fuerte, porque me pasaba algo y yo estaba pensando que era lo peor. Incluso mis manos se pusieron feas y lo primero que pensaba mi cabeza, ay, el hígado, estoy mal. Y no, nada que ver, era el alcohol en gel. Y muchas personas viven así y no se dan cuenta que ya ese es su límite, que tú no puedes pasar sobre eso, que no eres un especialista en la materia, que necesitas a alguien que te ayude a cambiar tu chip mental para mejorar tu salud, para mejorar tus relaciones, para mejorar tu relación con el trabajo, tu relación con el dinero, tu relación con tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi propia perspectiva, por muy experta que yo sea en el tema, yo misma puedo tener mis límites mentales donde tengo que ser lo suficientemente humilde para reconocer que de repente necesito ayuda, ¿no? En muchos temas ya no, probablemente, pero en ese tema sí lo necesitaba. Entonces pedí la ayuda que necesitaba y hubieron diversas personas que entraron a jugar con su granito de arena para que yo siguiera en este proceso de autocuración, de recuperación, de sanación, no solo física, ¿no? Sino y sobre todo mental, porque es desde ahí, ¿no? Y yo encontré de dónde procedían mis miedos, que ni siquiera eran míos, fueron temores trasladados de mi abuelita con quien viví. Y así pasa en las personas, a veces vivimos con miedos que no entendemos y que ni siquiera nos pertenecen, miedos que te heredan tus padres, que te heredan tus abuelos, que te heredan las personas con las que tú has crecido, y que si no aprendes a detectarlos y a romperlos, en un momento determinado te van a jugar la peor mala pasada, como me la jugaron a mí. Y esos miedos me llevaron a hacer algo que yo también hace mucho tiempo quería, ¿no? Que es poder conectar más con mi interior, poder tener un mayor desarrollo espiritual, una mayor conexión conmigo mismo, un mayor amor propio, y amor propio mucho más fuerte que antes, porque antes ya había desarrollado mi amor propio, pero en realidad no era del todo transparente, no me terminaba de aceptar por completo, no me terminaba de ¿cómo decirlo? No me terminaba de ser leal a mí, ¿no? Porque ser leal a ti es ser coherente con lo que quieres, es hacer lo que tú quieres. Y muchas veces yo dejaba de hacer cosas que quería por los paradigmas, ¿no? Una de las cosas que yo amo, por ejemplo, es mi trabajo, es mi propósito, lo he encontrado y lo amo y me encanta. Pero otra de las cosas más importantes para mí es el equilibrio vida-trabajo.
Y a veces yo lo descuidaba por ese paradigma de la competencia, por ese paradigma del hacer, por ese paradigma del si no te sale por acá, te sale por allá. Y eso tuve que dejarlo de lado, tuve que aprender a conectar con mi verdadero poder, que es el poder que todos tenemos acá, ¿no? Pero que está dormido en la mayoría. En la mayoría está dormido ese poder de estar bien, ese poder de sanar, ese poder de tener claridad, ese poder de amarte de forma ilimitada. Si tú no te amas, nadie te va a amar. Si tú no te valoras, la gente no te va a valorar. Si tú no te consideras hábil, los demás no te van a considerar hábil. Si tú dudas de ti, los demás van a dudar de ti. Si tú dudas de tus capacidades, los demás van a dudar de tus capacidades. Porque finalmente eso es lo que atraes, ¿no? Atraemos a nuestra experiencia todo lo que está alineado con nuestra vibración, y nuestra vibración tiene que ver con la conciencia que tenemos de quién somos, la conciencia que tenemos de qué tipo de experiencias pueden ocurrir en nuestra vida, de qué tipo de personas pueden entrar, la conciencia que tenemos de dónde está enfocado nuestro pensamiento, de dónde están enfocadas nuestras situaciones, ¿no? Entonces, para mí, este año, que puede haber sido muy difícil si lo mira alguien desde unos ojos normales, que puede, como me dijo una persona, te ha revolcado, es como si te hubiera agarrado la ola y te hubiera revolcado y te hubiera parado y te hubiera golpeado. Y yo digo, sí, pero ¿qué es eso si no es el despertar, no? Y muchas personas viven tan dormidas, por eso yo siempre uso el hashtag despierta y vive, viven tan dormidas, viven alejándose de la posibilidad de estar bien, de ser felices, de tener lo que desean, de autosanarse, de vivir en bienestar. Muchas personas viven desde el estrés, viven de la ansiedad y se enganchan a creer que la manera de sanarse es medicarse y medicarse y medicarse. Y las medicinas te pueden ayudar hasta cierto punto, porque toda la medicina te causa daño a algo. O sea, lo que tomas para algo te causa daño a algo porque no es parte de tu naturaleza. Nosotros tenemos un cuerpo humano espectacular que puede producir la neuroquímica apropiada para sanarte. O sea, tu cuerpo se ha creado y te has olvidado de eso. Tu cuerpo se ha creado. Tu cuerpo sana cuando tienes una herida. Tu cuerpo se arregla. Tus huesos se sueldan cuando se rompen. Tu cuerpo tiene un poder espectacular, pero como vivimos desde el miedo, como vivimos desde el paradigma de que algo externo nos enferma y por ende algo externo nos cura, estamos atados ahí, pero no es nada. O sea, nada externo te enferma. Eres tú que abre la puerta a ciertas cosas porque tiras tu sistema inmunológico al piso, y lo tiras porque entras en estrés, porque vives en estrés, porque permaneces así, y luego tus hijos están igual y tú dices, ay, mi hijo está mal, sí, pero es culpa tuya, es tu responsabilidad, asúmelo. Y quieres sanar a tu hijo medicándolo o medicándote tú, cuando en realidad quien debe sanar eres tú. Debes aprender a ver la vida de una manera distinta. Debes aprender a no llevarte a vivir en estrés como un estado natural, porque colapsas, colapsas y colapsas. Y hoy dirás, no, pero que es importante mi trabajo, con qué les doy de comer a mis hijos. Sí, pero quiero llevarte al día que tengas que partir. Y el día que tengas que partir de este planeta, vas a mirar para atrás y vas a decir, carajo, me entrampé en idioteces, me entrampé en cosas que me parecían que eran las más importantes, y dejé de vivir. Y digo yo, ¿qué carajos es estar sin vivir, ¿no? O sea, hace un rato decía, no, tengo que hacer. Y después dije, a ver, Nel, aguántate, aguántate. No pasa nada si te demoras, no pasa nada si no lo haces, porque te mueres mañana. ¿Y qué estuviste tratando de hacer cosas en lugar de disfrutar el momento, en lugar de disfrutar de paz interior, en lugar de estar con tu hija, en lugar de disfrutar un rato con tu pareja? Pero la mayoría vive así, ¿no? Vive apurado, tratando de generar dinero, tratando de generar crecimiento, tratando de lograr el éxito profesional y personal y cuando el éxito en realidad es vivir bien, vivir feliz, vivir en bienestar, y desde ahí ir creando la vida que tú quieres. No puedes crear la vida que tú quieres cuando no estás viviendo en bienestar, porque si tú quieres bienestar y no vives en bienestar, no vibras en bienestar y no traes bienestar. Si tú quieres amor y no vibras en amor porque no te amas lo suficiente, porque no tienes acciones que demuestren amor,
Tú mandas un mensaje claro al universo de no hay amor, entonces el universo te da más de eso. Así se crea nuestra realidad, por la manera en que nosotros concebimos la vida, ¿no? Entonces yo creo que este 2020, cada situación que a cada uno le ha tocado vivir, debería sentarse a analizarla de esta manera, ¿no? Aprovechar que mañana es Navidad y para la gente que es católica, Navidad significa la llegada de Cristo y Cristo es una forma de renacer, una forma de una nueva alternativa para que la humanidad esté bien, ¿verdad? Y si eso es para los católicos, ¿no? Yo no soy católica ya, mi mamá se molesta cuando lo digo, pero es la verdad, no soy católica. Por más que me haya bautizado como católica y que haya hecho la primera comunión y la confirmación porque me obligaron a hacerla, pero no es que yo crea en la doctrina católica, pero yo creo en Dios, yo creo en una fuente de energía superior, yo creo que todos somos hijos de Dios y creo que cuando dicen que Dios nos ha hecho su imagen y semejanza es porque Dios nos ha dado ese poder de crear la vida, de crear nuestra experiencia, de elegir por dónde vamos, ¿no? Y lamentablemente muchos elegimos durante mucho tiempo entramparnos, en vivir desde paradigmas, en vivir desde lo que los otros van a pensar. Durante mucho tiempo yo estuve pensando en, no, ¿qué van a decir? Que he estado mal y que no sé qué, qué vergüenza, por Dios, qué estupidez. Cuando compartir esto con ustedes es la mejor forma de hacerles ver que uno puede salir de las condiciones, por más complicadas que fueran, que uno puede crear esas mismas condiciones complicadas y que está en uno, en trabajar tu mente, en trabajar tu unidad, en trabajar tu conexión con quien tú eres, en trabajar en tu bienestar, ¿no? El principio para que todo funcione bien. Es curioso que muchas personas quieran vivir en bienestar, pero no se dan cuenta que lo primero que tienen que hacer es realmente las acciones que te llevan a vivir en bienestar. Y las acciones que te llevan a vivir en bienestar pasan por cambiar tu chip mental, porque tu chip mental es el primer obstáculo para que ese bienestar no llegue a tu vida. Porque si tú estás, por ejemplo, queriendo que tus hijos sean muy felices, pero tú eres una persona que no se acepta del todo y que todo el tiempo está con restricciones, no hago esto, me privo de esto, no como esto, no voy acá porque tengo que estar así, ya está, ya está. Dios mío, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Cuando no lo haces, por lo general, por ti, porque tú lo quieras vivir así, sino porque te has comido el cuento y el paradigma de que los demás te van a ver y te van a probar y no, si no eres así, si no eres así, pero no tiene que ver con lo que tú quieres, no tiene que ver con lo que te hace sentir bien. Entonces, vivir en bienestar es tan simple como permitirte el bienestar, pero al mismo tiempo tan complejo como cambiar tu mente para que tu mente te permita vivir en bienestar. Y eso requiere trabajo, eso requiere compromiso, eso requiere la fórmula mágica que yo digo, tiempo, dinero y energía en cualquier cosa que quieras desarrollar, incluida lo más importante, que es nuestro cambio de chip, ¿no? Entonces, ¿estás dispuesto a pagar tu maestría, tu doctorado, la universidad de tus hijos, tu viaje no sé dónde, pero no estás dispuesto a invertir esa cantidad de tiempo en un cambio de tu chip? ¿Estás dispuesto a pagarlo para ir a los mejores médicos, pero no estás dispuesto a hacerlo para cambiar tu mente y que no te enfermes de nuevo? Entonces es bien incoherente eso, ¿no? Necesitamos abrir nuestra mente, necesitamos darnos cuenta cuál es la causa, que la causa de todo eso es cómo nosotros vemos el mundo y a partir de ahí reconocer, es difícil, para muchos es más fácil, digamos, hacerse las víctimas y echarle la culpa a tu pareja, a tu crianza, que no tuviste todo, al país donde creciste, a la economía, a la situación. Es mucho más fácil que hacerte cargo. Muchos dicen, no, esta pandemia es terrible. Y yo te digo, bueno, será para ti, porque para otros ha sido espectacular, ¿no? Para mí ha sido una oportunidad de comenzar a ver, ok, si no funciona con las empresas el tema, ¿por dónde puedo ir? Y comenzar a sacar mis cursos virtuales, comenzar a hacer más online mi trabajo. Entonces, no es la situación la que sea complicada, difícil o terrible, es como tú la ves, es como tú la evalúas, es como tú consideras que tú puedes sacar provecho o estar fregado de la situación. Y eso depende de qué, depende de la forma como miras el mundo, depende de la forma como concibes la situación, depende de cómo tú has aprendido a ver la vida. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, chicos y chicas. Todos podemos hacer que nuestra vida sea tan maravillosa como queremos que sea,
pero necesitamos ajustar nuestra forma de pensar para que se vuelva nuestra aliada. Necesitamos hacer que nuestra mente sea nuestro aliado, nos lleve a crear aquellas realidades que queremos y no que esté haciendo lo que normalmente hace, crear desde el miedo, crear desde la ansiedad, crear desde la inseguridad, crear desde las dudas, ¿no? Porque eso crea más de lo que tú no quieres. Necesitamos aprender cómo funcionan estas leyes universales, cómo funciona la ley de la atracción, cómo funciona la ley de dar y recibir, cómo funcionan todas las leyes para entender cómo estamos relacionándonos con ellas y cómo estamos creando nuestra realidad a partir de ellas, ¿no? Porque yo lo he vivido y lo veo en mis clientes, cómo ellos van transformando su realidad a partir de todo este aprendizaje, a partir de ver incluso los problemas como lo que son, oportunidades de crecimiento, oportunidades de expansión. Y desde ya, por ejemplo, tener ese enfoque hace que tu situación sea muy distinta a la de alguien que enfoca el problema como una desgracia, como algo terrible, ¿no? Entonces, este año puede haber sido muy difícil para muchos, pero yo los invito a que saquen lo mejor de eso, a que si ha sido lo más difícil, siéntense mañana, que es Nochebuena y el día de Navidad, a pensar, ¿qué me ha enseñado todo esto? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Y cómo puedo mejorar la situación, ¿no? Y si quieren darse un regalo, regálense algo que les permita crecer a ese nivel, a nivel mental, a nivel espiritual, expandir su mente, entender cómo funcionan todo esto, cambiar ese chip, ¿no? Inviertan en lo más importante, que son ustedes, ¿no? Porque eso es la mejor inversión que uno puede hacer. De hecho, es lo que te reditúa mejoras en diversas áreas de tu vida, ¿no? Así que dense ese espacio, reflexionen y si alguno quiere ayuda profesional para lograr esos cambios, para mejorar su relación, su salud, encontrar su propósito, sentirse mejor, elevar su espiritualidad a otro nivel, escríbanme un mensaje privado, que hay muchos de estos temas en los que yo puedo guiarlos, no solo como coach, porque el coach puede entrar a cualquier tema, sino como una persona que ha pasado por ahí y que los puede dirigir con la experiencia de haber pasado por ahí y con los conocimientos con los que manejo en diversas áreas, incluido los temas de ley de la atracción, que para mí son fundamentales para poder manifestar todo aquello que nosotros deseamos. Así que nada, compartan este video con las personas que ustedes crean que les pueda hacer bien y si quieren trabajar conmigo, escríbanme un mensaje privado y nos estamos viendo, que tengan una muy feliz Navidad y ya estaré hablándoles para darles un mensajito por Año Nuevo. Nos vemos. Bye, bye.